soberanos de Dios. Ninguna de ellas viene de forma inherente a las personas. No le viene a una persona de manera inherente el amor, la misericordia y la bondad de Dios, solamente porque son criaturas de Dios. Hay quienes piensan que sí, pero si Dios quisiera simplemente no darte nada, también es parte de su soberanía. No te da, es soberano. Te da, es soberano. Simplemente es eso. Creer, hermanos, en un universalismo bienhechor o en un universalismo benefactor, en donde solamente porque eres un ser humano o eres una criatura de este mundo, entonces tienes derechos y privilegios inalienables. Eso es intentar quitarle a Dios su soberanía. Y eso no es más que la base y el argumento central del humanismo. En eso consiste el humanismo. Pensar que porque eres humano o eres una criatura tienes derechos inalienables y que en ello nada tiene que ver absolutamente Dios. Esa es la base, o esa es la base del humanismo. Ahora, el Hijo de Dios sabe que si recibimos amor es porque Dios quiso dárnoslo. Si recibimos bienes es porque Dios quiere dárnoslos. Si recibimos salud es porque Dios quiere dárnosla. Si recibimos enfermedad es porque Dios también quiere dárnosla. Y si recibimos juicio y castigo, también esto viene de la mano de Dios. Ahora, si recibimos misericordia, también ese es un acto soberano de Dios. Esa es prerrogativa de la soberanía de Dios. Él nos la quiere dar porque simplemente así lo desea. No hay ninguna razón para dárnosla, pero porque lo desea, nos da su misericordia. Dice Romanos 9, 15 y 16, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y lo mismo acontece en todos estos aspectos, hermanos, respecto al servicio de Dios. Él ha querido poner a cada uno de nosotros en el lugar que Él quiere para que le sirva. Él ha querido tomar a algunos de ustedes, sacarlos de algún lugar. A mí me sacó de algún lugar para ponerme en el lugar donde estoy ahora, y eso lo creo y eso me sustenta porque pienso, hermanos, y sé y estoy convencido que es un acto soberano de Dios. ¿Lo merezco? No, en absoluto. Pero respecto al servicio que hacemos a Dios, en un acto soberano de parte de Dios, dentro de la iglesia, que es su cuerpo, Dios nos ha querido poner de alguna forma, en alguna manera, para cumplir una función dentro de la iglesia. A todos nosotros Dios nos dio una capacidad y una habilidad espiritual para poder trabajar dentro de su obra. Y en ese sentido, nadie recibe una posición por quien es o por lo que tiene. Todo proviene del Señor. Tú, hermano, estás aquí en este momento sentado, tu lugar no necesariamente es esa banca, no es esa banca, esa es la banca aquí dentro del templo. Pero ¿qué función tienes tú dentro del cuerpo que es la iglesia? Debes tener una función. Debes cumplir con una función, porque Dios así lo ha predispuesto, así lo ha organizado y así lo ha diseñado el Señor. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego dice, versículo, ¿es al 7? Está bien, ¿verdad? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, versículo 18, pero todas, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y luego dice el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así que, si ya soy parte de esta iglesia, mi lugar no es una banca en la iglesia. En el templo sí, ahí la tienen, cada uno tiene designado su propia banca, cualquiera de nosotros sabe cuál es nuestra banca que tenemos y por generaciones las tenemos así. Ahorita que estaba yo tratando de recordar esto, cuando decía Rubén que estamos por terminar nuestra lectura de la Biblia, la comenzamos hace ya casi 20 años,
Vamos por la tercera, esta ya va a ser la tercera ocasión que la terminamos, toda la Biblia, cuando comenzamos este proyecto de leer toda la Biblia aquí en el templo. Y me acuerdo bien, muy bien, quizás algunos de ustedes también se acuerden bien de algunos hermanos que nos ayudaban siempre, y había un hermano que siempre tenía anotado siempre dónde íbamos cada vez, y me decía tal fecha, leímos tal parte, él tenía anotada en su Biblia todas las veces que íbamos leyendo la Escritura. Y me acuerdo bien porque sé cuál era su banca y cuál era su lugar. Ustedes se van a acordar. A ver, ¿alguien sabe dónde se sentaba el hermano Margarito? Todo el mundo sabe, ¿verdad? ¿Dónde? Ahí donde está Ruth. Ahí donde está Ruth sentaba el hermano Margarito. Tenía su Biblia allá anotada, cada fecha de lo que se leía, por muchos años así lo hizo, ¿verdad? Siempre una y otra vez. Pero hermanos, nuestro lugar en la iglesia no es la banca, ese es el lugar en el templo. Dios ha puesto a cada uno como Él quiso. Tú tienes un lugar dentro del cuerpo. Si no estás cumpliendo la función por la cual Dios te puso, o si la estás cumpliendo y no correctamente, Él te va a pedir cuentas. Te va a pedir cuentas. Porque cada uno cumple una función dentro del cuerpo. Es un gran privilegio, hermano, servir a Dios. Donde sea que Dios te haya puesto en el proceso de tu madurez y de tu equipamiento dentro de la iglesia, es un privilegio servir al Señor, y te va a pedir cuenta de cómo lo estás haciendo, o bien del por qué no lo estás haciendo. Y pueden pasar años y no tenemos ni diversas funciones, ni ministerios, ni operaciones, ni servicios, como lo menciona el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Te ha puesto para cumplir una función dentro del cuerpo. Ahora bien, todo eso lo recibimos de Dios porque lo merecemos, porque hay alguna razón en nosotros, porque hay algo que Dios previó acerca de nosotros. No, todo lo recibimos por un acto soberano de Dios, y te pedirá cuenta por ello. En este pasaje, hermanos, después de que se levantó Coré, Datán y Abiram en contra de Moisés, y levantaron una protesta en contra de la soberana decisión de Dios de poner a Moisés como el líder de todo el pueblo y a Aarón, su hermano, como el guía espiritual, vemos entonces que Moisés lo confronta exponiendo cuál es la causa de su rebelión. Ahora, creo, hermanos, si esta parte vamos a adentrarnos en la parte de la historia, que el meollo de la contradicción de Coré, si bien es cierto que se rebeló en contra de la autoridad del elegido de Dios y no le agradó el elegido de Dios que estaba al frente, hubo al menos dos sentimientos que llenaron el corazón de Coré y que no supo desechar de sí. La semana pasada, cuando adentrábamos en esta parte de la introducción, les decía es que muchas de las veces surge en nuestro corazón sentimientos mezclados con una circunstancia que se mezcla entre suposiciones en nosotros, de alguna manera, que luego después comenzamos a esparcir, y de alguna forma y de alguna manera esos sentimientos comienzan a hacer daño no solamente a nuestro corazón, sino a muchas personas. Y en el caso de Coré, esto es precisamente lo que aconteció. Se llenó su corazón de ciertos sentimientos, no supo o no quiso echarlos de sí, más bien no quiso echarlo de sí, como en el caso de Caín, que tampoco quiso hacerlo cuando Dios le advirtió con mucho tiempo antes de que cometiera el pecado terrible de matar a su hermano. Esta actitud lo llevó a pensar que Coré tenía un don precioso de Dios, de parte de Dios, que era servir dentro del tabernáculo. Era un don precioso. ¿Quién más lo podrá tener? Servir dentro del tabernáculo para el Señor, pero le pareció que era poco y que era desagradable. No le gustó, no le agradó. Se sintió menospreciado con el ministerio que le fue encomendado. Y ese sentimiento vino a normar su actitud de rebeldía hasta que en un momento no quiso sujetarse a Moisés ni a su autoridad, y entonces sacó realmente todo lo que había en su corazón. Miren, en el versículo 10 de nuestro pasaje dice, ya confrontando a Moisés a Coré, dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Cuando los acercó, dice, contigo, a todos tus hermanos y los hijos de Leví, ¿procuráis también el sacerdocio? O sea, ¿no te bastó?
¿No era importante para ti lo que Dios te dio? ¿Ahora procuras el sacerdocio? Ahora, no olviden, ¿quiénes eran los encargados del sacerdocio, hermanos, dentro del tabernáculo y posteriormente el templo? ¿Quiénes eran los que era para ellos exclusivo el sacerdocio? ¿Lo recuerdan? ¿Quién? Es que no escucho fuerte. Aarón y todos sus hijos, toda su descendencia. Ahora, Aarón era de los hijos de Leví. La tribu de Leví, de ahí provenían todos los sacerdotes por la línea de Aarón, y todos los demás hijos de Leví provenían o servirían también dentro del templo, pero no en el sacerdocio. El sacerdocio era exclusivo para los hijos de Aarón. Y quiero que notemos, hermanos, por qué se sintió despreciado, menospreciado, incluso desplazado Coré. ¿Por qué se levantó Coré junto con su séquito y quiso ir con Moisés para decirle que no estaba de acuerdo y que Dios no podía solamente hablar por él ni con Aarón? ¿Por qué Coré se enojó y se enfadó de esta manera? Para saberlo, vamos a escudriñar un poquitito unas genealogías. Miren, vayan versículo 1, capítulo 16, estamos versículo 1. Vean, noten por favor. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. ¿Lo tienen ahí en la mente? Manténganlo en su mente. No vamos a meternos en los demás, ni en Datán, ni Abirán, todos ellos, para que mantengan en su mente nada más. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Leví era el padre de toda la tribu. ¿Y quién fue el hijo de Leví? Coat. ¿Y quién fue el hijo de Coat? Izar. ¿Y quién fue el hijo de Izar? Coré. Así que ¿quién era? Ahora se lo pregunto de otra manera. ¿Quién era el padre de Coré? ¿El padre de Coré quién era? Izar. ¿Quién era el abuelo de Coré? Coat. ¿Quién era el bisabuelo de Coré? Ya lo tienen allí en la mente. Ahora vamos a fijarnos, hermanos, por qué es importante esto. Dios había designado a Aarón y a sus hijos para ejercer el sacerdocio y nadie podía usurpar esa posición. Una vez que tienen en mente esto, ahora quiero invitarlos a que vayan a Números capítulo 3. Vayan un poquito para atrás. Números 3. Versículo 3 y 4. El encargado del sacerdocio, de ser los sacerdotes, eran los hijos de Aarón. Versículos 3 y 4 dice, estos son los nombres, lean conmigo, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Así que todos los sacerdotes por generaciones, por años, siempre, todos provenían de los hijos de Aarón, básicamente de Eleazar y de Itamar, porque los otros dos hijos murieron, Dios los mató. Ahora, ese era un encargo muy importante de Dios para los hijos de Aarón, el sacerdocio. Nadie lo podía ejercer, nadie podía usurpar esa posición, porque si lo hacían, entonces moriría. Alguien una vez intentó hacer esto, ¿y qué le pasó? ¿Alguien sabe quién fue? ¿Alguien sabe quién fue? El rey Saúl. El rey Saúl ofreció un sacrificio delante de Dios, ¿se acuerdan? El pueblo se estaba desertando y se apresuró, dijo, me apresuré, me esforcé, ofrecí sacrificio, y le dice Samuel, locamente has hecho. Ahora tu reino es quitado, ya no serás más rey. Tomaste una posición que no te pertenecía. Tú no podías ofrecer sacrificio. Esa era una prerrogativa única de los sacerdotes. Ahora, la posición de sacerdocio era de carácter importantísimo. ¿Por qué? Porque era el vínculo entre Dios y los hombres y el pueblo. Y para su labor había toda una maravillosa forma que Dios había creado, que Dios había hecho de manera tan específica. Miren, para desarrollar el oficio sacerdotal, Dios había hecho toda una
una maravillosa manera de cómo llevar cada cosa designada. Lean el libro de Levítico, van a ver con detalle todas las cosas, cómo es que Dios en su orden quiso hacer cada cosa, cada día, cada momento, cada instrumento, cada cosa, todo se llevaba perfectamente. ¿Por qué? Porque todo eso estaba precisamente diseñado para prefigurar en el futuro la verdadera redención de el pueblo a través únicamente del sacrificio de Cristo. Todo apuntaba hacia ello. Así que no podía quebrantarse en ninguna forma, de ninguna manera, la manera en cómo se llevaba a cabo el oficio sacerdotal. Entonces, esto le pertenecía a Aarón y a sus hijos, hijos de Leví. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí, hermanos? Porque quiero que mantengan eso en la mente para que no nos perdamos un poquito con algunos nombres que le voy a dar y las razones de todo esto. Ahora vayan a versículos 6 y 7 de ahí del capítulo 3. Versículos 6 y 7. Dice: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Ahora, Dios le dio el privilegio a otros hijos de Leví para servir dentro de todo lo que era alrededor del tabernáculo. Todo lo que necesitara Aarón y los sacerdotes, ellos lo iban a hacer. Todo lo que requirieran, ellos lo iban a llevar a cabo. Todo el movimiento, el mobiliario, todo lo que tenía que ver con y alrededor del sacerdocio, lo iban a llevar los otros hijos de Leví. Así que se les repartió sus tareas por familias de los 3 hijos de Leví. Dice el versículo 8: y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y bueno, ya viene relatando de ahí en adelante cómo van a llevar a cabo toda la labor por los hijos de Leví. Ahora bien, Leví tenía 3 hijos solamente. Estos eran Gersón, Coat y Merari. 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Ahora, hay un nombre ahorita que ya sabemos quién es, ¿verdad? ¿Quién? Coat. ¿Coat qué es? ¿El abuelo o bisabuelo? ¿El abuelo? De Coré. Sí, el abuelo de Coré. Coat es el abuelo de Coré. Pero algo más, hermanos. Miren el versículo bueno, aquí lo meteré. Algo más. Coat no solamente era el abuelo de Coré, Coat también era el abuelo de Moisés y de Aarón. Coat también era abuelo de Moisés y de Aarón, porque Amram, que era el papá de Moisés y de Aarón, era hermano de Izar, papá de Coré. Vean, bueno, aquí nada más ven en la pantalla para que no pierdan la lectura. En Éxodo 6, 18 al 20 dice: y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. 4 hijos de Coat: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Amram, ¿quién era? ¿Lo recuerdan? Padre de Moisés y de Aarón. Izar, padre de Coré. Hebrón y Uziel son otros 2 hijos de Coat. Así que Coat tuvo 4 hijos. Uno de ellos, Amram, fue papá de Aarón y de Moisés. El otro, Izar, fue papá de Coré. Así que entonces, Coré y Moisés eran primos. Coré y Moisés eran primos. Y esto es muy importante porque se levanta el primo de Moisés. Ahora, Moisés estaba acostumbrado a esto porque como en su papel de liderazgo todo el mundo se levantaba en contra de él, hasta sus hermanos. ¿Se acuerdan que su propia hermana se levantó en contra de él y le cayó lepra por causa de eso? Hasta mismo Aarón también lo hizo. Y ahora viene uno de sus primos y dice: ¿por qué es esto así? ¿Acaso nada más Dios puede hablar por ustedes? Bueno, ya identificamos las familias. Ahora quiero que noten la actitud de Coré. ¿Por qué? ¿De dónde surge de Coré su enfado, su enojo y su sentimiento de menosprecio? ¿Por qué? Vayan al versículo 27 al 30.
de ahí mismo del capítulo 3, 27 al 30. De Coat era la familia de los amraitas. ¿Quiénes eran los amraitas? De Moisés y Aarón y todos ellos, ¿verdad? De Coat era la familia de los amraitas. La familia de los isaritas, esos de los hijos incluye a Coré, todos ellos. La familia de los hebronitas, el otro hijo Hebrón, y la familia de los uzielitas, el otro hijo Uziel. Ahora, estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba eran 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparon al lado del tabernáculo del sur. Ahora, lean conmigo el 30, vean, aquí está la situación. 30 dice, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. Ahora, es costumbre en el Antiguo Testamento, siempre así es parte de una costumbre en el Antiguo Testamento y en todas las genealogías. Se nombran siempre a los hijos en orden de edad, siempre. ¿Quién era el primogénito de Coat? ¿Quién era el primogénito de Coat, hermanos? Amram. Y de ahí vino Moisés y Aarón, encargados del sacerdocio. ¿Quién era el segundo hijo? Izar. Y de ahí vino Coré, junto con todos sus más hermanos. ¿Y el tercer hijo? Hebrón. ¿Y el cuarto hijo? Uziel. ¿Y a quién hizo Dios jefe de toda la tribu? De la tribu de Leví, en todo lo que significaba el servicio de la obra de Dios, todo lo que se iba a hacer, todo, que era un trabajo extensísimo, grandísimo, que se requerían cientos o miles de personas para llevarlo a cabo. ¿A quién hizo jefe Dios de todo eso? Al hijo mayor del hijo menor de Coat, es decir, al nieto más joven de todos. Ahora piensen en esto. Si siempre Dios daba los encargos y las formas de acuerdo al privilegio, porque así era la forma establecida por el Señor, el privilegio de la primogenitura, y ahí en orden descendente venían esos privilegios, ¿a quién le deberá de corresponder, hermanos, ser el jefe de todo el servicio de la casa de Dios? ¿A quién le deberá de corresponder? Piénselo. A Moisés y a Aarón no, porque ellos son jefes del sacerdocio. Entonces, ¿a quién le correspondía? ¿A quién? A Coré. A Coré le correspondía ser el jefe de todo el servicio de la obra de Dios. Era a Coré. Pero siempre Dios, de alguna manera, en su soberanía, manifiesta muchas veces que aunque la pauta es hacerlo así, en el privilegio que Él tiene o en la prerrogativa que Él tiene para el servicio, para lo que Él quiere hacer en sus propósitos, siempre escoge no de acuerdo al orden. No siempre, en algunas ocasiones escoge muy contrario a lo que es normal. Pensemos en Jacob y Esaú. ¿A quién le correspondía ser, hermanos, realmente el privilegiado para el pueblo de Dios? Esaú. Pero que dijo, no, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Se acuerdan también de otra vez cuando José quería la bendición para sus dos hijos? Y que le dijo, pon la mano derecha, padre, aquí sobre mi hijo mayor, y este es el menor, y Jacob las cruzó. Dijo, no, se las quitó, así no es, así va a ser, porque Dios así lo quiere. El mayor servirá al menor. Y así van, hay varios momentos así, donde Dios cambia el orden que debería de ser. Y aquí está una vez más. Ni siquiera se lo dio a Hebrón, al hijo de Hebrón, que seguiría después de ello. No, ni siquiera a Hebrón. No se lo dio a Coré, no se lo dio al hijo de Hebrón, se lo dio al último, el ser el jefe de todo el servicio de la obra de Dios. Así que entonces, esto causó descontento y anidó el sentir que se erradicó en el corazón, o que se mantuvo en el corazón de Coré.
Ahora, ¿por qué sabemos que así es? Usted dirá, bueno, eso lo suponemos. Bueno, supondríamos eso. Pero vean, por favor, ahora regresen al capítulo 16, donde estamos en nuestra historia. Capítulo 16, versículos 8 al 11. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Te es poco? ¿Te es poco lo que ya Dios te dio? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Qué había en el corazón de Coré, hermanos? Sí había esto en el corazón de Coré. Moisés lo declara, Dios se lo dejó ver, le dijo, el problema de Coré es precisamente que él se siente menospreciado, le es poco lo que le dieron, lo que él pensó que debería de tener más. Él pensó que debería de ser el jefe de todos y le pareció poco lo que Dios le dio. Así que cuando iniciaba este tema, amados, la semana pasada, había una declaración que les hacía. Se puede sentir que es poco lo que uno sirve o lo que Dios nos ha puesto dentro de su servicio. Se puede pensar en alguna forma, de alguna manera, que alguien es más y alguien es menos. Dentro del servicio de Dios podríamos pensar que servir a Dios donde fuera puede ser poco, hermanos. Donde Dios te ponga puede ser poco. Donde Dios te quiera poner dentro del cuerpo, de acuerdo a los dones que te dotó, de acuerdo a las habilidades, de acuerdo a todo lo que Dios te ha dado y en la capacidad que Dios te ha llevado dentro del cuerpo de la iglesia. Ahora es importante, cuando tú entras al cuerpo de la iglesia, cuando eres parte del cuerpo de la iglesia porque recibes a Cristo y porque te bautizas y eres parte de una congregación, en ese momento comienza un proceso donde comienza a equiparte, donde Dios comienza a equiparte, a perfeccionarte para que en cierto momento cumplas una función dentro del cuerpo. Ahora, si ya pasaron algunos años y algún tiempo y aún seguimos igual y no hacemos absolutamente nada y decimos, bueno, yo realmente nada más con asistir, pues estás equivocado, no es así. Debes ser parte del cuerpo, Dios te ha puesto ahí para una función. Pero donde te haya puesto el Señor, cualquiera que haya sido, si es dar una clase, predicar o simple y sencillamente recibir a las personas o no sé, de alguna manera, donde Dios te haya puesto, ¿es poco? Hermanos, ¿es poco? No puede ser poco. Servir a Dios jamás puede ser poco. ¿Se acuerdan cuando la reina de Sabá, hermanos, vino a ver a Salomón y toda su grandeza y todo lo que observó y comenzó a ver toda la grandiosidad de la casa de Dios, la casa de Salomón, vio a todo lo que había, toda la riqueza que había? Ella se sintió extasiada por todo lo que vio, incluso dijo, bienaventurados tus sirvientes, porque están delante de ti y están en toda esta opulencia y en toda la grandeza. Un sirviente se siente lo veía como bienaventurado. Ahora le pregunto una cosa, hermanos, no, nosotros delante de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, por lo poco que Dios nos haya puesto aparentemente, ¿puede ser poco? De ninguna manera. La función que realizamos o que Dios quiere que realicemos nunca puede ser poca. Dios te dio dones para que lo desarrolles, te dio habilidades para que desarrolles, te dio recursos para que desarrolles y te puso en esta iglesia para que desarrolles. Y a veces decimos, eso es poco. Y como aquel hombre van y lo entierran con sus talentos, porque es uno, no me gustó. El Señor te va a pedir cuentas por eso, porque nunca, jamás puede ser poco lo que tú y yo podemos servir al Señor. Pero no solamente te va a pedir cuentas por lo que haces con ello, sino por lo que no haces con ello. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos, de conocer al Señor? Y realmente quizás nunca nos hemos desarrollado dentro del cuerpo. A Coré le sucedió que le pareció poco. Y pasó el tiempo y dijo, no me gusta eso, no me agrada. Yo servir yo al menor de todos, yo debería ser el jefe. Estoy simplemente suponiendo los pensamientos de Coré.
Pero eso es lo que manifiesta Moisés. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco lo que Dios te dio? Así, hermanos, hay muchos sentimientos que tenemos arraigados en nuestro corazón y a veces pensamos que ya pasarán, en algún momento pasarán, pero vemos en realidad que siguen normando nuestras actitudes y conductas hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia una persona dentro del trabajo o alguien en la iglesia, y esos sentimientos a veces comienzan a carcomer nuestro corazón, nos llenan de amargura, de desconfianza y crean en nosotros un corazón lleno de cosas de las cuales aborrecemos y comenzamos a llenarnos de ello. Pero ahora son parte también de nosotros, como el deseo de venganza, el deseo de que le vaya mal a tal o cual persona. Nos hacen perder el carácter cristiano, apagan el Espíritu de Dios en nuestras vidas y lo hacemos entristecer con nuestras actitudes. ¿Cómo echarlo de nosotros? Si bien no podemos evitar sentir tales cosas, porque hay eventos que no podemos controlar, sí tenemos opción de echarlo de nosotros. Sí tenemos opción. Dios le dijo a Caín, si haces bien, no serás enaltecido. El pecado está a la puerta, Caín. Lo advirtió. Así que, a la luz y análisis de lo que es el carácter de Dios y a quien servimos, nosotros deberíamos siempre pensar, hermanos, que tales sentimientos que albergamos en nuestro corazón no son correctos, no agradan a Dios y de ninguna manera, de ninguna forma es la característica de un verdadero hijo de Dios. Hagamos un análisis introspectivo, verdadero, como hombres o mujeres de Dios, que queremos mantener el carácter cristiano y que aun cuando a veces algunos, quizás dentro del cuerpo, no reconocen, pero no solamente no reconocen, sino que incluso nos quieren sobrepasar o nos quieren rebajar o lo que quieran hacer, no es nuestra condición como creyentes buscar venganza o buscar desechar a aquellas personas. Si Dios sacará a alguien del cuerpo, eso lo tendrá que hacer el Señor. Él es el cirujano para quitar a un miembro del cuerpo, a fin de que lo haga correcta y adecuadamente, porque si lo hacemos nosotros, obviamente podemos desangrar a todo el cuerpo, echarlo a perder. Así que no hay razón, hermano, de sentir menospreciado en lo que yo hago para el Señor o sentirme menos. No le demos oportunidad a nuestro orgullo herido de manejarnos. Confesemos delante de Dios ese sentir y ese será nuestro primer gran paso para echar fuera de nosotros aquello que nos está amargando en nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5, 23 y 24 que tenemos que confesar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y normalmente no lo hacemos. Pensamos, bueno, no haré caso de tal cosa, me abstengo, me separo, no me relaciono. El Señor dice, no es así, somos un cuerpo. Ponte de acuerdo, arregla el asunto. La confesión a Dios y la aclaración pertinente y correcta siempre nos lleva a desechar sentimientos pecaminosos. Coré no desechó esos sentimientos, caviló en su corazón tomar lo que Dios había dado a otro, no agradeció ni ejerció con beneplácito lo que Dios le había dado a él. Esa actitud nos hace menospreciar lo que tenemos de Dios, nos hace anhelar carnalmente lo que otros tienen y nos lleva a una contradicción terrible que será nuestra desdicha, no solamente nuestra, sino de nuestra familia y de nuestra iglesia. Así que tengamos cuidado con la contradicción de Coré. Si Dios te dio, y estoy seguro que Dios te dio, porque si eres un hijo de Dios, Dios te dio un don y te dio talentos y te ha dado recursos. ¿Qué estás haciendo con ellos? Ahora, no termina ahí la contradicción de Coré. Aún falta todavía algo más.
y es el juicio de Dios. Y es terrible el juicio de Dios. Y lo veremos en la próxima ocasión. Solamente pensemos que un acto soberano de Dios fue darte lo que tienes, y te pedirá cuenta por ello. Vamos a orar, por favor.